¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Con los de Enfrente, el programa que semana a semana El Universal y Milenio preparan para usted. Y acá están mis vecinos, David Aponte. Buenas noches. Buenas Hola, noches, Elisa Lanís. Buenas noches. Y mis colegas, Carlos Marín. ¿Qué tal, Héctor? Azucena Uresti. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Ya somos bien poquito. Abandonados por Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra y Juan Costa. Pablo Becerra Costa. Dije Manuel pensando en su Juan papá. Pablo ya no va a venir nunca, ¿o cómo? No, sí. cómo Está hoy, Sí, está hoy en una encomienda ¿En la especial. vacación? para la cuarta transformación, pero de sí mismo. Bueno. Oigan, pues hoy la verdad es que a pesar del tono festivo, hay un tema que nos golpeó brutalmente este fin de semana y cuyas secuelas venimos enfrentando día a día, cada vez con más horror. Pareciera que la pesadilla en la que hemos vivido en la última década no tiene fondo, no tiene fin. Este asunto del tráiler, de los dos tráilers de la muerte, pues como se les ha llamado, revela prácticamente, es una radiografía de lo que somos como país, de lo que hemos vivido, de la debilidad de nuestras instituciones, de las dificultades que enfrentan, no solo en Jalisco, en todo el país. No sé, les pongo el tema. David, Pues sí, Marín como o dicen, es Azucena. una morgue itinerante, ¿no? Tú dices, nos golpeó brutalmente, no sé, o sea, no sé si a todos, porque yo no he escuchado al gobernador, hasta hace algunos minutos todavía lo estábamos esperando, al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, decir nada, dar una posición, un mensaje en tuit, ahora que les gusta tanto comunicarse por tuit para no tomar las llamadas de los medios de comunicación. Yo no vi que el gobernador de Jalisco lo golpeara brutalmente. Esto que a muchos sí nos impactó, el hecho de que 157 cuerpos en un tráiler estuvieran deambulando por varios municipios y que 60 cuerpos más estuvieran en otro tráiler congelados desde hace 2 años. Esos cuerpos estaban en el Instituto Jalisciense. El ahora destituido director del instituto dice, bueno, yo pedí ayuda y nadie contestó. Entonces no sé qué tan brutalmente golpeó al gobierno de Jalisco, ¿no? Creo que es una pena que no esté aquí Héctor de Mauleón, porque hoy él en su columna en el Universal es una descripción delirante. Reconstruye todo este camino o el trayecto o el sendero de uno de los tráilers de la muerte, que es de pesadilla, es como para escribir una novela. Pero no es algo nuevo, Héctor, no es algo nuevo. En el 7 de enero del 2018, el Universal publicó un doble plana donde 16 estados del país están rebasados en cuanto a los servicios médicos forenses. Hay un cadáver en Hidalgo, por ejemplo, que tiene 5 años ahí esperando no sé a quién. Por ejemplo, en Veracruz está desbordado, tiene solamente un semáforo para 20 cadáveres, hay 300 cuerpos aproximadamente, o en ese entonces, en enero, en el semáforo de Tijuana. Hay este tipo de construcciones que han hecho en Guerrero, son como fosas al aire libre. Hemos visto en Acapulco también cadáveres apilados en una funeraria que no sabíamos qué había ocurrido. Recordarás hace un par de años que fue una nota de portada en varios medios nacionales, pero también internacionales, por lo macabro que resulta el tema. Yo creo que no es un asunto nuevo, es la secuela de lo que de la violencia que hemos estado viviendo en los últimos años, y que ahí está reflejada y ahora nos la muestra otra vez el tráiler de Jalisco, ¿no? Y está esta historia macabra del tráiler, de los cuerpos, de cómo los llevan, después no caben, entonces empiezan a cortar el tráiler, comienza a llover, pretenden cambiar los cuerpos a otro lugar, y cómo se va construyendo esta historia. Pero además, en el contexto de violencia en donde Jalisco ha visto el incremento también, como en otras regiones del país, de la violencia que azota a la región por el crimen organizado y por el cártel más poderoso en este sexenio, que se empoderó este sexenio, el cártel Jalisco Nueva Generación, y así sucede en distintas regiones en donde ya la muerte ha rebasado cualquier posibilidad de reaccionar también ante el trato digno de los familiares que están en búsqueda de sus seres queridos. No hay, además, en estas historias de tragedia, estos
estas cifras y estos datos que puedan ser además cotejados entre los cuerpos que están ahí sin ser identificados, los familiares que están buscando a sus hijos y a sus seres queridos, a los desaparecidos. Ni siquiera hay estos datos confiables, ni siquiera se han hecho por parte de la autoridad para que incluso se pudieran cotejar. Entonces vivimos estas tragedias que están marcando ya el fin de una etapa de, creo yo, 2 sexenios que esperemos se le pueda dar la vuelta de alguna otra manera, enmarcados por supuesto también en las leyes que se han hecho, inclusive para poder proteger e identificar los cuerpos y que han provocado esto mismo. Me llama la atención el optimismo de Elisa al suponer que estamos viendo el fin de este horror. Digamos que el fin del sexenio, ¿no? Enmarcado en este horror. No sé. De excesos. Yo creo que estos excesos vienen acumulándose en la parte, digamos, del México bravo y siniestro que también somos. Yo no quisiera acompañar la provocación de Héctor Zamarrón en que algo tan escalofriante es el retrato del país. Sin embargo, no solamente son estas estampas que hacen pensar en películas de Ibargüengoitia, comenta. Bueno, Héctor, tiene mucho de Juan Orol, tiene mucho de humor diabólico, y yo asocio esta estampa de los trailers de la muerte con lo que alguna vez hace ya no sé cuántos años escribí, La Fosa Nostra, que es pues la frecuencia con que se vienen encontrando cuerpos, cadáveres, restos que no tengo la menor duda, con complicidad frecuentemente de corporaciones policíacas, pues son resultados de una guerra entre bandas de narcotraficantes. Ahora, yo no entiendo el tema que, digamos que sí, que todos lo que hemos puesto sobre la mesa es cierto. Lo que yo no entiendo es cómo no hay un responsable hoy de la salida de los cuerpos de este lugar. No lo hay. Bueno, ¿quién lo hay? De acuerdo con la explicación del exdirector del Instituto Forense de Jalisco, pues los patólogos forenses se encargan de ver de qué murió la persona, nada más. Pero el manejo del cuerpo es de la Fiscalía, del Ministerio Público. No ha sido separado nadie de su puesto, no se ha señalado a nadie salvo por este señor. Ayer que yo hablaba con la fiscal central, decía, bueno, supongo que en la más mínima lógica tiene que haber un documento en donde digan, salieron 157 cuerpos de este servicio, firmo y doy la salida de los cuerpos. No encontramos ningún documento. No sabemos quién lo autorizó. Quizás, Azucena, en beneficio de la audiencia, vale la pena detenernos en qué es lo que pasó, por qué andan esos cadáveres pululando por los caminos de Jalisco. Bueno, porque se agotó la capacidad de la instalación fija que tiene el forense ahí. Entonces alquilaron un tráiler con refrigeración, pues para que sirviera de bodega de cadáveres. Sí. Ese tráiler lo tuvieron que sacar para que entrara otro donde pusieran más cuerpos. Y en la sacada y metedera de trailers, pues ocurre que se lo llevan a una bodega que no tenía ni permiso de construcción, ni licencia de operación y tal. Y sale ese México del ahí se va, ese México del como sea. Y finalmente, qué bueno que los vecinos, ante el olor nauseabundo, protestan, hicieron posible que se destapara este capítulo que da vergüenza. Es que lo vivimos en Chilpancingo también, en el forense de Chilpancingo, cuando los empleados dijeron no vamos a trabajar más, hicieron una protesta porque pues tienen ahí también una cantidad de cuerpos apilados que rebasan su capacidad de operación. Están rebasados ahí en Juárez, en Tijuana, en Reynosa. O sea, es una epidemia brutal en muchos lugares. Y yo creo que sí las responsabilidades administrativas y políticas y las leyes que también dice
Elisa, ¿no? Las leyes que se generaron justamente para no se puede la atención a las víctimas, a las familiares de las víctimas, no se pueden cremar los cuerpos. Y el tema también, y lo dijo Elisa, es que no hay una base de datos confiable. Sí, pero eso tendría que ser mucho más práctico. Pasa un determinado tiempo en que nadie reclama el cadáver ni hay posibilidad de identificación, pues con los mayores datos que incluiría en primer término el ADN y algunas características, no sé, de la ropa o lo que llevara encima, pues se le da una sepultura y punto. Para eso se inventaron las fosas comunes. Sí, pero no me dejaste terminar la idea, porque además es importante. Las fiscalías estatales no están informando con puntualidad y con datos precisos a la PGR para que se elabore una base de datos, tanto de desaparecidos como de este tipo de cuerpos que están, como dice Marín, pululando por todo el país, porque no hay capacidad ya de los servicios médicos forenses, y lo estamos viendo desde hace varios años. En Jalisco ocurre lo que en Tijuana durante mucho tiempo. En un día hay 6, 8 asesinados a los que hay que practicarles la necropsia. No se dan abasto. Pero tampoco escuchamos nunca, perdón que insiste en el tema, entiendo que están siendo rebasados y que no tenemos capacidad y etcétera, pero no escuchamos nunca a los gobernadores levantar la mano, ¿no? Como para decir, oye, está sucediendo esto está pasando, vamos a reclamar, vamos a pedir ayuda, vamos a pedir auxilio. No, lo esconden hasta que no pasa lo más bizarro. Cuando menos Aristóteles tiene o tendría ya que haber dicho, esta boca es mía. Y lo que parece haber hecho a ver si fue esta noche un chivo expiatorio, que es el director del instituto. Y es lo que está sucediendo. Las autoridades, los gobernadores ocultan la información, maquillan las cifras. No generalizaría. El presidente de la República, este problema no lo tiene el gobierno de Yucatán, no lo tiene el gobierno de Aguascalientes. No, vaya, un gobernador no hace verano, por fortuna. O varios gobernadores, o el Estamos hablando de lo que ocurrió en Jalisco, ¿no? Los trailers itinerantes son en Jalisco, punto. Pero el fenómeno que está ocurriendo, la saturación de los CEMEFOS, en que ya debiera intervenir inclusive la Secretaría de Salud, debiera intervenir la Secretaría de Gobernación, debería intervenir las comisiones de acuerdo político del Congreso, en algo debieran ocuparse ya en la Cámara de Diputados, la de Senadores, para ver esto, sobre todo la del Senado, que representa a los estados de la... Entonces lo que trata el gobernador es esconder los cadáveres en un tráiler con un osito haciendo como no sé qué seña y... O sea, todo es tan irreal, bizarro, que parece, como decía Mauleón, un sueño, una pesadilla, ¿no? Y lo que también considero, yo estoy de acuerdo con Héctor, es que sí está describiendo algo que sucede en el país y a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque se suma a todas estas tragedias de violencia, de asesinatos, de desapariciones, que ha cundido por toda la República. Algo está podrido en Dinamarca, se diría. Algo está podrido. Entonces, podrido en México, no hay duda. Así es, y tampoco creo que todo se entienda diciendo nada más en este discurso que emplearon Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que son bandas que se están matando entre sí, porque estamos viviendo también feminicidios en donde se matan a mujeres por ser mujeres. Frecuentemente es la pareja. Pero o a migrantes que van a cruzar hacia Estados Unidos, los secuestran, los matan. O el pago, el cobro de piso, o porque no pagan. Sí, no podemos criminalizar así, y ahora todos los cadáveres están obligadas a investigar. ¿Pero qué Pero de que la matazón está íntimamente ligada con la delincuencia organizada, no se puede negar. Pero no que las víctimas estás generalizando. Porque en los casos no generalizo. Por ejemplo, yo veo las imágenes. ¿Tú crees o te imaginas alguna institución respetada o respetable enterrando 300 cuerpos en 2 campos en Veracruz? No dije eso, pero alguien puede simular un crimen de un asesinato que haga el crimen organizado y no sea así. Por ejemplo, tú ves las imágenes y nos enteramos por las denuncias que hay de violación a los derechos humanos y nos enteramos de un caso por 1000 de los otros. De los que nos enteramos. Porque tú ves las imágenes de este tráiler y tú ves bolsas negras apiladas y a un, imagino que es un empleado del servicio, subiendo sobre los cadáveres. ¿Quién va a saber quiénes son? No tengo la menor idea, yo no he estado subido en el tráiler. Ahora, un ejemplo es el de Jalisco, otro ejemplo es el de Veracruz. ¿Qué manera de tratar el gobernador de Veracruz, perdón, Miguel Ángel Yunes, a los colectivos que buscan desaparecidos? ¿No? Ahí sí no te entiendo.
Sí, bueno, el gobernador Miguel Ángel Yunes descalificando a los colectivos. ¿Los descalificó? Sí, los descalificó. Yo creo que hizo bien la Fiscalía, en principio, en resistirse a que entraran los colectivos a donde está integrándose una averiguación ministerial. Pues al menos tendrían que haberles informado que iban a hay hacer una autoridad búsqueda constitucional para investigar crímenes. Pues ahora. Es el Ministerio Público. Pero no son agrupaciones civiles. No, perdón, pero no es pasen a ver a León. Pero el colectivo Solecito ha hecho más búsquedas que la autoridad establecida durante mucho tiempo. Ahora hay una autoridad, No lo creo. Si ves los datos, el Solecito... Sí, han encontrado cuántos cadáveres que ha habido en fosas comunes en Veracruz. ¿Cuántos? No lo sé, pero es la minoría de todos los cadáveres de las multifosas que hay en Veracruz. Pero la discusión no es esa, Carlos. Lo que hizo el gobernador Yunes fue tratar de descalificar que en ese sitio se hubieran encontrado tantos cuerpos, tantas cabezas y tantos restos humanos. ¿Cuál es la diferencia si es territorio veracruzano? Si fue en el Arbolillo, la Fiscalía y descalificando el trabajo, como dice Azucena, de los colectivos, de los familiares que están buscando a sus desaparecidos. Si lo hizo es absolutamente reprobable. Incluso con varillas de construcción, con eso están buscando a sus familiares. Hemos visto fotografías de los familiares las buscando. He visto. Ahora, lo que digo es que hay una autoridad legalmente instituida para hacer ese trabajo. O sea, lo que está ocurriendo es que nos quieren poner una venda en los ojos para no describir todo este horror que está viviendo México. O por lo menos ellos están intentando hacerlo. ¿Por qué esconder los cadáveres en los tráilers? ¿Por qué esconder los cadáveres en las fosas? Están ahí, todos lo sabemos. ¿Y qué han hecho las autoridades en estos estados en donde están las policías desplegadas, en donde incluso están los militares en las zonas más calientes de la República, como le llaman? ¿Qué han hecho todos estos años en donde se hacen fosas, se tiran cadáveres, nadie los reclama? Que también simplemente no nos dimos cuenta. Es que no lo hacen delante de los... O sea, pero entonces ahora, que no saben quién está ahí gobernando o mal gobernando en este lugar. Lo que revela esto es, Carlos, una falla estructural del Estado mexicano, porque es un problema económico, incluso, Carlos, no hay presupuesto que alcance para tener los suficientes ministerios públicos que investiguen estos crímenes. Estamos ante miles de crímenes que no van a ser investigados jamás. Ni hay vamos a tener justicia. O sea, la famosa justicia es muy difícil que llegue para tantos miles de asesinatos. ¿Para qué lo discutimos? Bueno, lo acaba de asumir el presidente, el ministro Arturo Saldívar. Acaba de hacer un mea culpa de cómo también los jueces han fallado. Sí, que dijo una obviedad. No han fallado. Hay corrupción en el Poder Judicial, como hay corrupción en los poderes civiles, como hay corrupción en los poderes religiosos. Pero no voy a usar un término que está de moda, es la bancarrota del sistema. Bueno, perdón, sí lo es. Habrá recursos, ya que hay una estamos en la bancarrota del sistema. Bueno, ya cambiando el tema, ustedes... ¡Qué barbaridad! Sí. A ver, suicidémonos. Carlos, ¿ustedes, colegas o vecinos, son prensa fifí? O cajamanes, ¿no? Tú eres cajamán, ¿no? ¿O eras? No, a mí no me viene el saco. Cuando Andrés Manuel fue entrevistado aquí en las instalaciones de Milenio, dijo claramente que nosotros no somos fifís. Entonces, yo no me a quien le venga el saco, que se lo ponga. Sí. Pero veamos cómo han estado ustedes. La verdad que sí, que es muy preocupante. O sea, sí, ya fuera de risa, es muy preocupante que pasemos del corazoncito a la prensa fifí y de pronto no tengamos una estabilidad institucional con el próximo presidente. Pero hay que explicar por qué deriva la prensa fifí. Adelante. Porque registran los medios de comunicación esta declaración que hizo de que el país está en bancarrota. Recibe un país en bancarrota. Cuando 10 días antes había dicho que no había crisis, financiera en el país. Entonces estamos viendo una esquizofrenia porque... Sí, no, lo que puede afectar los mercados. Afortunadamente no los ha afectado porque los indicadores son tan públicos y ya casi todos son financieros en este país que... Por desgracia, ante declaraciones así, lo que vienen son efectos. Yo creo saber, y ya digo, creo saber, porque saber, fíjole. Creo saber que la inversión está contraída. A ver, bancarrota. Claro. ¿Y la deuda? Yo creo que él se refería a otro asunto. Sí. A ver, bancarrota, diccionario. Quiebra de una empresa, ruina económica, no. Hundimiento discreto de un sistema de doctrina, pues sí.
¿no? ¿De dónde la sacaste? ¿No? De la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Porque entonces él dice, estamos en crisis. Yo les voy a decir de seguridad, qué de corrupción, significa etcétera. bancarrota Pues sí, y el origen de bancarrota. Más allá de la Toda Real la Academia. semana los columnistas han estado tratando de descifrar. Bueno, es que los columnistas ¿Qué es la en bancarrota? economía y en finanzas... Si me permites, esto te va a gustar, Elisa, a ti que casi nada te gusta. Había un puente vecchio en Florencia, donde se ponían los prestamistas con su banco y su pila de monedas a prestar. Allora va bene. Y cuando, ¿capiscas? Cuando el dogo suponía que estaban cometiendo usura, llegaba la chota del dogo de Florencia, incautaban la lana y quebraban la banca. De ahí viene la bancarrota. Pequeño breviario. Afortunadamente, pero bancarrota afortunadamente el lenguaje está vivo y tiene otros está significados. inevitablemente ligado a una quiebra económica. ¿Se trata de una sobreexposición de Andrés Manuel López Obrador, quizá de este seguimiento? No, yo creo que constante no de es todo lo que sobreexposición. hace? Eso le ha salido muy bien y qué bueno que lo haga. Yo creo que sigue con la excitación de la campaña. Ya no tendría por qué hablar como si estuviera queriendo ganar votos. Y en ese sentido lo veo muy como con mucha azúcar, haz de cuenta, como con mucha cuerda, pero ya no es necesario. Y en la excitación de ser el líder opositor siempre, ¿no? Yo creo que no se ha dado cuenta que ya es el presidente electo. Si es gobierno, me permití traer esta foto, mira. Esta foto de 1995, el éxodo por la democracia. Ahí, manténla un momento. Sí. O sea, él se sigue viendo así. O sea, no, ¿qué ha cambiado de Andrés Manuel? Pues solamente que tiene más canas ahora y que tiene más experiencia y que ganó una elección presidencial. Pero él sigue siendo un líder opositor. Ahí están las fotos, mira, mostrando, según esto, las cajas del fraude que hubo en la elección en Tabasco. Hoy se le concedió ya el voto por voto. Se las llevó al PRI, ahí está. Sí. Ya se le concedió hasta el voto por voto, casilla por casilla. Y acá, tomando las carreteras y accesos de Pemex en Tabasco en 1996. Este es Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate lo que son las paradojas. También Andrés Manuel acompañó a los tabasqueños que con sus argumentos, yo no entiendo bien, se supone que cobros excesivos, dejaron de pagar los 20 años. Entonces Andrés Manuel en esos 20 años pues, los apoyó y ahora ya como gobierno no le va a ingresar a la Comisión Federal de Electricidad ese dinero porque les condonó la deuda. Sí, es decir, tarde o temprano, pues el de atrás pagará. Y en la excitación, como le llaman, de esta etapa, ¿no? En donde hay muchas declaraciones, hay una gran exposición, las dudas que quedan es cómo va a ser Andrés Manuel en las decisiones ya de gobierno, ¿no? Y lo único que estamos viendo ahorita es nada más cuidado, foco amarillo, parpadeante, con ciertas declaraciones que preocupan, ¿no? En donde dice, está catalogando investigaciones periodísticas serias, basadas en Auditoría Superior de la Federación, está exonerando en circo, por ¿verdad? ejemplo. Eso me preocupa porque uno dice que ¿qué significa lo que está diciendo? ¿Qué significa bancarrota? ¿Qué significa que chivo señale que sea chivo expiatorio? En fin, además mal aplicado el término con lo de chivo expiatorio en el caso de Rosario Robles. Además fue reacción a una porque pregunta chivo expiatorio concreta. es quien ya está acusado y se le está juzgando o está encarcelado por alguna culpa que se le atribuya. Y en el caso de Rosario también vale la pena recordar, por lo pronto ha sido un señalamiento que no tiene traducción en nada que sustente legalmente que ella hubiera cometido un delito. Sí, de hecho está la investigación en proceso y hoy también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad meten una denuncia en la PGR para que se investigue y dan todos los datos y las cifras de la Auditoría Superior de la Federación del periodo donde se han señalado ya muy puntualmente lo que ha sucedido. Dice, por favor, investiguen. No le corresponde ni al presidente de la República ni al presidente electo exonerar o no, a nadie. Pero mira, lo bueno es que a este gobierno le quedan 2 meses. Entrará el nuevo gobierno y tendrá que enfrentar todos esos casos para que nadie quede impune. Quien cometa, quien la hizo, y a nosotros nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Así que tenemos que irnos despidiendo, Carlos. Ayer Luis Carlos Ugalde me decía, hay que acostumbrarnos
a la forma de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, no sobre reaccionar ante sus declaraciones que las da todos los días y a cada rato, y irnos tomando la temperatura. Creo que lo importante no es que sobre reaccionen los medios. Los factores económicos son importantes. El problema es que ahí sí hay un efecto inmediato. Claro. La contracción económica. Y fíjense, tan errado está el término bancarrota. No, sí, claro, está contraída la inversión. Pero no por lo que dijo Andrés Manuel. No, por el cambio en México. Por el aeropuerto, por la consulta del aeropuerto. Tan mal aplicado que el país ha estado creciendo 2.5. Todo el sexenio de Fox, en Estados Unidos y en Europa, no hubo crecimiento. 0 crecimiento. En México ha venido creciendo 2 puntos y pico. No es lo deseable. Décadas, sí, pero de ahí a decir bancarrota, pues solo que fueron decreciendo. Muy bien, por acá, ¿con qué nos quedamos, Elisa, David? Yo diría nada más, creo que estamos todavía en una etapa ahí muy peculiar de ajuste, ¿no? En donde todavía no arranca el gobierno. No, ya arrancó con la Congreso, toma de protesta en el Congreso, exactamente. Pero Andrés Manuel López Obrador, que es lo que estábamos platicando el día de hoy sobre sus dichos y cómo va reaccionando con la prensa, las preguntas que le hacen, yo he dicho, concentrémonos también en hechos, ¿no? Creo que va a ser lo importante. Bueno, hoy hubo un hecho muy importante hace unos minutos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando el recuento ahora sí que voto por voto, casilla por casilla de la elección para el gobierno de Puebla, que impugnó, por cierto, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Miguel Barbosa, que debe estar ahorita festejando. Yo diría, veamos a Andrés Manuel López Obrador, sí, y también veamos a los gobernadores, porque no los podemos perder de vista. Este país tiene que haber finalmente una coordinación que tanto nos han prometido, y hoy Jalisco y Veracruz tendrían que ser llamados a cuentas y a explicar qué está pasando en sus estados. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, vecinos, colegas. Muchas gracias. Y gracias a usted, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.